de contenidos de nuestra asignatura, que es investigación operativa. Sigue molestando, ¿no? Por favor, Caterina, no se olvide pasarse el mensaje. Que dejen de insistir, igual no van a entrar. Está bien, si ya les manda el mensaje. Ya, gracias, Caterina. Gracias. Bien. Y dale, ¿no? Cuando hablamos de investigación operativa, señores, vamos a referirnos un poco a las características históricas de esta rama de la economía, una especialidad que nos ayuda básicamente a asignar recursos. Cuando ustedes revisan el concepto de economía, van a encontrar que la economía, en cualquier texto, ¿no? Que la economía es una ciencia que se dedica a la forma en que se asignan los recursos escasos para la satisfacción de las necesidades de las personas, ¿no? Ese es el concepto básicamente de economía. Pero para eso de asignar los recursos que son escasos, que tienen el propósito de satisfacer las necesidades de todas las personas, pues a veces no es tan sencillo decir de manera subjetiva, esto para ti, esto para mí y esto para el resto, ¿no? Caeríamos en subjetivismos, ¿vale? Porque eso hace la economía, asignar recursos, ¿no? Toda una ciencia que se ha inventado para esto de asignar recursos, porque todos vivimos con esos recursos, que además son escasos, ¿no? Como todos necesitamos de estos recursos, pues todos tenemos que acceder a ellos. La pregunta es cómo accedemos a estos recursos de los cuales nosotros necesitamos para poder vivir, ¿no? Y esa forma de repartirnos, si se quiere, asignar estos recursos escasos, tiene diferentes formas de hacerlo. Se han inventado sistemas económicos, se han inventado sistemas de economía socialista, capitalista, qué sé yo. Y diferentes instrumentos, como es la investigación operativa, por ejemplo. Y de eso vamos a hablar en todo este semestre, de la forma en que se asignan estos recursos escasos. Pero no solamente en términos generales, sino en los procesos de producción, ¿vale? Los procesos de producción, ustedes ya más o menos tienen idea, de hecho ya manejan esto porque han aprobado microeconomía. Saben que los procesos de producción involucran utilización de factores de producción, ¿no es cierto? Es decir, factor de producción, tierra, trabajo, capital, es decir, materia prima, factor trabajo y factor capital. Y darle con que existen, ¿no? Ya estamos a 10 minutos después y siguen insistiendo. Reitereles, por favor, Caterine, que no molesten más, ya están fuera, pues no. Entonces, dale. Les decía, la investigación operativa trata de eso, ¿no? Trata de encontrar el mejor mecanismo de asignar estos factores de producción que ustedes ya los conocen, y es el trabajo capital, en los procesos de producción, pero de la mejor manera, si se quiere, porque tenemos múltiples formas de asignar factores de producción, es decir, múltiples formas de combinar estos factores de producción en un proceso de producción. Es decir, existen múltiples alternativas y nosotros tenemos que elegir entre múltiples alternativas y tratamos de elegir la mejor opción. Cuando ustedes sean profesionales, vayan a ejercer su profesión en una institución, en una empresa privada, en su empresa, etcétera, siempre van a elegir la mejor opción, ¿no es cierto? Mirando determinadas variables. A veces no siempre miramos el precio, ¿no? No por lo que es lo más barato es lo mejor, sino a veces miramos la calidad, a veces vemos el tema de la tradición, es decir,
siempre comprábamos este producto, por lo tanto nos identificamos con este producto y vamos a utilizar este producto para nuestro proceso de producción. Siempre tenemos algún parámetro, pero ese es un parámetro empírico, si se quiere, ¿no? Aprendemos a partir de la experiencia. Pero lo ideal sería tomar estas decisiones no desde un punto de vista empírico, porque para eso no estudiamos, pues, ¿no es cierto? Meterle nomás y ya está. Sino tratamos de tomar unas decisiones más acertadas con información y con datos científicos, es decir, con datos un tanto más certeros, si se quiere, pese a que siempre va a existir el riesgo, ¿no? Las probabilidades de que no funcione, de que estemos haciendo mala asignación, etcétera, etcétera. Siempre existe eso. Esas probabilidades siempre van a existir. Pero nosotros nunca tenemos que dejar de lado que las decisiones empíricas ayudan, sí, coadyuvan, sí, pero es mejor siempre tomar decisiones científicas. Y para eso es que se ha creado, se ha inventado esta partecita de la ciencia económica que se llama investigación de operaciones, ¿vale? ¿Dónde aparece? ¿De dónde aparece la investigación de operaciones? Básicamente aparece, primero porque los recursos son escasos. Es decir, no hay una abundancia de recursos. No es salir a la calle y agarrar panes, tomates, cebollas, qué sé yo, celulares, computadoras y disponerlos. No. Son pocos esos recursos y por eso tienen un costo, ¿no? Precio, un costo de oportunidad. Y a su vez, cada vez que nosotros estamos produciendo algo, fabricando algo, estamos en un proceso productivo, pues no es tan sencillo de hacer. Antes hacíamos, por decir, pantalones utilizando hilo normal, un cierre y botones, digamos, ¿no? Pero hoy en día los pantalones son un poquito más complejos, necesitan rasgarse, ¿no? Porque ustedes utilizan, los jóvenes, pantalones rasgados. Después la tela era la tela, ya está, era rígida. Pero hoy en día necesitan que esa tela se acomode un poquito a la fisonomía, ¿no? Al cuerpo. Entonces estamos hablando de la tela licra, ¿no? Jean tipo licra, qué sé yo, que adopta la misma tela diferentes formas, ¿no es cierto? Entonces, los procesos de producción no son, si se quiere, estáticos. Adoptamos un proceso de producción y toda la vida con eso. No, se va innovando, se va mejorando, va evolucionando esto. La misma comida, ¿no? Si antes, pues los mismos restaurantes, vean ustedes, ¿no? No sé, todos los días el mismo menú, ustedes en un restaurante. Cada día tienen que cambiar, mejorar otro tipo de postres, etcétera, etcétera. Y más aún la industria de la telefonía, por ejemplo. Si ustedes ven los celulares antiguos, eran a botoncitos, ¿no? Con unas antenas para sacar, etcétera. Son los primeros celulares. Pero eso ha ido evolucionando en el tiempo. Los procesos de producción tienen que cambiar, se van mejorando. ¿Cómo se van mejorando? Pues hemos pasado de los botoncitos a pasar a un tipo de sistema digital, ¿no? O sea, táctil, totalmente táctil, donde ya no hay botones en la pantalla, es una pantalla y ya está. Esto ha ido evolucionando de que el teléfono solo era teléfono celular, es decir, para hacer llamadas y ya está. Pero hoy en día el aparato ha sustituido a las cámaras fotográficas, ha sustituido al reloj despertador que teníamos en el velador en la cama, ha sustituido a una agenda, que utilizábamos siempre una agenda. Antes teníamos un calendario en nuestra billetera, pues eso también ya está solo en el celular. Ha sustituido el reloj. Todo el mundo tenía un reloj en su mano, ¿no? En su muñeca. Pues con el celular, pues todo eso se ha cambiado y ya lo tenemos en un solo aparato. Lo más importante, la música, pues, ¿no? Teníamos unos aparatitos reproductores de cassette o CD, los Walkman denominados, los guardábamos al lado en el cinturón para escuchar música, ¿no es cierto? Pero hoy en día eso también ha evolucionado, hoy en día ya todo eso está en el celular. Ya no utilizamos auriculares con cables, sino inalámbricos, sigue evolucionando esto. Entonces, es una constante evolución esto de los procesos de producción.
Por lo tanto, la asignación de recursos, materias primas, factor trabajo, factor capital, también se hace complejo, ¿no? Ya no es igual como antes. Entonces, todo esto va cambiando y obviamente necesitamos de instrumentos para poder mejorar aquellos procesos de asignación de recursos. Pero ¿dónde aparece la investigación operativa? ¿Cuándo aparece? Esto aparece completamente en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que el mundo ha tenido dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La segunda ha sido la más fuerte, si se quiere, la de mayor amplitud en términos de países involucrados en la guerra. Y bueno, pues ustedes saben que para una guerra, los que hemos ido al cuartel sabemos que en una guerra pues se utilizan varios recursos, ¿no? Estamos hablando de recursos humanos, es decir, personas, soldados. Necesitamos municiones, es decir, balas. Necesitamos armamento. Necesitamos comida para que esos soldados se mantengan vivos, no se mueran de hambre. Necesitamos ropa para estos, botas, qué sé yo, el uniforme, etcétera. Y claro, pues, y lo más importante, necesitamos saber dónde está el enemigo para poder liquidarlo, ¿no? Porque ese es el objetivo de una guerra. Hay que ir a eliminar el enemigo, ¿no es cierto? Entonces el enemigo también sabe eso. No solamente somos nosotros, también el enemigo tiene la misma lógica y tiene similares necesidades. Entonces, para esta Segunda Guerra, en esta Segunda Guerra Mundial, señores, lo que se hizo fue, imagínense, si nosotros estuviésemos en guerra, como que hemos estado también con Chile, etcétera, pues, ¿en qué pensamos? Pensamos en todo lo que hemos mencionado, es decir, en los insumos físicos para la guerra, soldados, municiones, alimentación, etcétera. Pero también deberíamos de pensar en la logística, es decir, ¿cómo hacemos para que estos insumos le lleguen a nuestros soldados que están peleando en frontera con los enemigos? Porque no, la guerra no es en la plaza, ¿no es cierto? No es que nos ponemos de acuerdo y decimos, a ver, ¿dónde vamos a ir a pelear? Pues nos reuniremos así como los del Bolívar, en el Murito, ¿no es cierto? No. O nos reuniremos ahí en la pampa que está en Caracol, salida a La Paz, ahí en esa pampa nos daremos. No es así. Esto no existe un acuerdo, si se quiere, para la guerra. La guerra es la guerra. Es decir, el enemigo va a atacar por donde menos lo pensamos y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Entonces nuestros soldados tienen que moverse, no pueden estar en un lugarcito, porque si están en un lugarcito, pues los matan, ¿no? Tienen que moverse, saber por dónde atacar, por la parte más débil. No nos vamos a ir a enfrentar a todos los sujetos donde están reunidos, nos van a liquidar. Tenemos que ir donde esté más vacío, ¿no es cierto? Donde podamos tomar sus pueblos, qué sé. Entonces, para eso, en esa época, señores, los que estaban manejando, conduciendo, si se quiere, todo este operativo de la guerra, no se contrataron precisamente militares, porque obvio, los militares estaban al mando, porque ellos están entrenados para la guerra, pero sí se contrataron matemáticos. No, caray, ustedes dirán, pero ¿y qué hace un matemático en una guerra? ¿Cuál es la función de un matemático en una guerra? ¿Qué hace un matemático en una guerra? ¿Va a contar cuántos muertos, todo eso? Para eso contratamos matemáticos. Pues aunque no me crean, señores, la guerra se ganó con matemáticos, ¿no? ¿Y cómo es que se ganó? Porque ganaron los aliados, es decir, los norteamericanos a los alemanes, junto con otros países aliados, ¿no? Por eso se llamaban aliados. Los aliados, ¿qué hicieron? Dijeron, miren, ganarle a los alemanes así a pura bala no va a ser fácil. Ya hemos perdido demasiado. Y los alemanes son buenos en la bala. Tienen bastante armamento, tienen muchísimos soldados, tienen todo. ¿Cómo les ganamos la guerra? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para ganar la guerra? Pues lo que vamos a hacer, señores, es contratarnos matemáticos. Todo el mundo se miraba raro, ¿no? Matemáticos. ¿Para qué matemáticos?
Pues, ¿cuál era la función de los matemáticos? Pues crear algoritmos, porque esos son los matemáticos, algoritmos matemáticos, obviamente, para encontrar los mejores o las mejores alternativas de rutas, primero, rutas para llegar de manera más directa hasta nuestros soldados con los insumos, es decir, con balas, con comida, con armamento, con ropa, con todo lo que necesitan nuestros soldados. ¿Cómo hacemos para que les llegue esto en el día? ¿Cómo hacemos para que reciban los soldados? ¿Dónde tienen que recibir y en qué tiempo? ¿Cómo hacemos eso? Pues eso es matemática. ¿Por qué razones? Porque el enemigo también está preveyendo que los soldados van a recibir municiones. Entonces, cuando se enteran por dónde salen los camiones con municiones, los interceptan y nunca llega el armamento a los soldados. Así de sencillo. Y el otro objetivo es conocer a los enemigos por dónde hacen su llegada de su aprovisionamiento a sus soldados también, para nosotros interceptar ese su aprovisionamiento y dar fin con sus soldados. ¿Se dan cuenta? Es más una guerra de conocimiento que de balas, que de dispararse nada más como locos, no. Ha sido una guerra que el que ha tenido el conocimiento matemático, además de hacer que las cosas lleguen por el mejor camino, de manera óptima, en el menor tiempo posible, además, conocer esas cosas ha permitido ganar una guerra. Hoy en día, con mayor razón, hoy en día no gana la guerra el que tiene más soldados, ni el que grita mejor, ¿no? Hoy en día, la guerra se gana otra vez con conocimiento. En tanto y en cuanto nosotros tengamos el mejor armamento, es decir, tecnología en guerra, pues vamos a ir con toda autoridad a los chilenos a que nos devuelvan nuestro mar. Pero si nosotros no estamos ni aprendiendo ni a sumar, a restar, entonces jamás vamos a poder recuperar. Jamás. No es tema de haya ni que somos los pobrecitos, que se ha cometido injusticia, no va por ahí. La guerra es la guerra y ya está. Y gana el que tiene mejor conocimiento. Así funciona, esa es la realidad. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, señores, existía este cúmulo de cosas que teníamos que hacer para ganar la guerra. Los norteamericanos se dieron cuenta de eso. Entonces, contratando a los matemáticos, los matemáticos crearon estos modelos matemáticos con los cuales obviamente ganaron la guerra y se convirtió, bueno, en lo que nosotros ahora conocemos como la investigación operativa. ¿Por qué razones? Porque esos mismos modelos que ellos han creado en ese contexto de guerra, pues las empresas nos han ido adaptando, esta vez ya no para una guerra con balas, sino para una guerra en el mercado. Las mismas empresas han agarrado los modelos de los matemáticos, han dicho, estos modelitos están bien, las vamos a adoptar, pero ya no para ir a pelear contra los alemanes, sino para pelear contra la competencia. Coca-Cola agarró, dijo, a ver, ¿quién es mi competencia? Pepsi. Pues, ¿cómo le hago para ganarle a Pepsi el mercado? Esta vez ya no voy a ganar territorios, nada, sino voy a ganar espacios de mercado. Ah, ya aparece Nike. Nike, ¿cómo le gana a Fila, la marca Fila de tenis, o Reebok? ¿Cómo le gana un mercado? Porque siempre están en guerra. Hablaremos de nuestro contexto, Mercado Bolívar. Pues, si yo soy tomatero, estoy vendiendo mis tomates ahí, pues, ¿cómo hago para vender rápido mis tomates al mejor precio y además ganarle a sus clientes, a sus caseras de mi comadre que está al lado y que también vende tomates? ¿Cómo hago eso? Entonces, esos instrumentos que se habían inventado para una guerra,
se lo adapta para la economía, es decir, para hacer economía, para producir, para asignar recursos y ganar una guerra, pero esta vez no guerra física, decíamos, no guerra de balas, sino una guerra de mercado. No se olviden que los que están en el negocio me están entendiendo mejor. Sus papás tienen un negocio, etc. Eternamente nos enfrentamos, eternamente estamos en una guerra y nos enfrentamos a contrincantes. Sea mi compadre, sea mi vecino, sea, ¿no es cierto? Hasta los minibuseros se andan peleando por sus pasajeros. Entonces es una conducta natural que tenemos los agentes económicos. ¿Para qué? Para poder absorber el mercado, para poder subsistir, para poder conseguir lo que queremos, porque eso hace la ciencia económica. Maximizar nuestras ganancias sin importar cómo lo hagamos. Eso decía Adam Smith. ¿No es cierto? En el concepto de economía, recordarán ustedes, Adam Smith decía, las personas no piensan en el resto, somos egoístas por naturaleza, solo pensamos en nosotros. Y eso es cierto, ¿no es cierto? O sea, la intención de hacer un negocio no es que mi vecindario va a mejorar, a mis clientes les voy a ayudar, no. Lo que me interesa en un negocio es hacerme millonario y ya está. No me interesa nada más. Eso Adam Smith escribió en su libro y dijo, el comportamiento de los agentes económicos es racional. ¿Y cómo es lo racional? Es que cada uno quiere ser millonario, cada uno quiere progresar, cada uno quiere lo mejor. No le importa el bienestar del resto. Y así logramos sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, el bienestar de todos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el minibusero, señores, el conductor de minibús o el dueño del minibús, sale a ofrecer servicios de transporte, pero no pensando en sus pasajeros. Imagínense que ustedes fueran sus pasajeros. El minibusero no está pensando en que tienen que llegar rapidito a su universidad para no atrasarse a clases. El minibusero no dice, les voy a hacer volar, estos son universitarios. Pues rapidito voy a ir con tal de que no se atrasen esos chicos. No dice eso. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es hacerse millonario. Con tal de que le paguen los pasajes, da lo mismo si atrás están muriendo, se atrasen. ¿Qué le importa de los pasajeros? Pero en ese su objetivo de querer ser millonario, el minibusero está satisfaciendo las necesidades de quienes, de esos pasajeros, de esos universitarios que quieren ir de su casa a la universidad. Listo, son felices. Tanto el universitario que llega a su universidad, pasa clases o se inscribe, lo que fuese, como que el conductor también recibe lo que quería recibir, los 1.40 de pasaje, y ya está. ¿Se dan cuenta? O sea, así funciona. Los que venden graderías no están pensando en que se diviertan estos que van a ver el carnaval, nada. Ellos están pensando en hacerse millonarios, no importa si se caen, se mueren, se matan o lo que fuese. Lo que le importa a ellos es ser millonarios. Pero en ese su objetivo de ser millonarios vendiendo los asientos, pues satisfacen la necesidad de mucha gente. La gente que necesita divertirse, porque a eso van al carnaval, ¿no es cierto? Y ya está. Eso decía Adam Smith. Y eso es economía, eso es hacer economía. Y para hacer eso es que precisamente nosotros estamos creando estas cosas. Entonces, todos los agentes económicos, empresas, microempresas, familias, etcétera, están buscando eso. Todo el mundo busca eso. Todo el mundo busca su propio bienestar. Pero en ese afán de buscar su propio bienestar, satisfacen las necesidades de otros sin querer querido. Es como la señora que vende rellenos en el campo. Ustedes creo que no han tenido la oportunidad todavía de estrenar un aula, pero cuando vayan a las aulas, volvamos a las aulas, pues ahí abajo van a ver vendedoras de rellenos. Pues la señora vendedora de rellenos no está pensando en su hambrecita, ¿no? Pobres jóvenes, a ver, les daré rellenitos para que no tengan hambre, ¿no? Él está pensando en hacerse millonario. Pero en ese su afán está satisfaciendo la necesidad de ustedes, la necesidad de saciar su hambrecita a las 10 de la mañana,
por eso vamos a ver ahí comiendo, pero como descositas a las 10 de la mañana. Es lo normal, así funcionan nuestras acciones como agentes económicos. Entonces las empresas, en ese afán, señores, van constantemente buscando estas formas de hacer, si se quiere, esta asignación de recursos, hacer economía de manera cada vez mejor. ¿Por qué? Porque la competencia siempre está ahí. Porque siempre hay alguien que lo va a hacer mucho mejor. Siempre. Siempre. Siempre va a haber alguien delante de ustedes y otro detrás de ustedes. Entonces siempre existe eso. ¿Vale? No hay que extrañarnos de que nosotros somos los únicos y eso va a perdurar por siempre. No. Si ustedes abren una tienda en su barrio, pues al mes siguiente ya va a haber otra tienda al frente. Y otra, y otra, y otra. Es el actuar de los agentes económicos de manera natural. Entonces la investigación operativa, señores, tiene su origen ahí, en la Segunda Guerra Mundial, porque los matemáticos se ingeniaron estos modelos matemáticos que vamos a estudiar nosotros, para poder aplicarlos en un contexto ya de guerra de mercado, a ver cómo asignamos nuestros recursos y vendemos, por supuesto, más barato y nos hacemos millonarios. Eso han hecho los chinos, eso hacen los chinos. Los chinos constantemente andan innovando sus productos, nos ofrecen por eso cada vez un mejor modelo. Ustedes miran sus celulares, que ya es un modelo tal, un cual. Ya no sabemos ni en qué número estamos, ¿no? Pero igual ellos siguen innovando. Más memoria, más aplicaciones. Y si tenían un celular, lo que hacen es crear la necesidad. ¿Cómo crean la necesidad? Pues ya no necesito un celular, ya tengo un celular, ya me compraron un celular. Pero los mismos chinos se inventan unas aplicaciones un tanto más grandes, si se quiere, en términos de memoria. Y bueno, resulta de que mi celular ya no puede cargar determinada aplicación, ya no funciona. Por lo tanto, me obligan a comprar otro celular. No solamente ya es tema de tamaño de memoria o nitidez o el número de píxeles en la imagen, qué sé yo. Hay una serie de detalles que hacen que la necesidad vaya cambiando. Es decir, necesito un celular, tengo el celular, de aquí a un año voy a necesitar otro celular. No porque quiero cambiar de modelito, sino porque me obliga el mismo sistema, los mismos chinos diseñan aquello y nos obligan a comprar otro celular. ¿Por qué? Porque las funciones son diferentes, las aplicaciones ya no funcionan en un determinado modelo, hay que sí o sí cambiar. Entonces, eso significa abrir el mercado, pues, porque para ellos es vender nuevos celulares. Ya está. En ese contexto nos andamos moviendo eternamente, ¿no? Es un ciclo sin fin al final. Y bueno, pues la investigación operativa, les decía, nace en ese contexto y es una aplicación del método científico, obviamente, porque es uso de matemáticas, para resolver problemas de diferente índole. Por eso hablamos de lo multidisciplinario que tiene que ser esta investigación operativa. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué está la investigación operativa? Pues para tomar decisiones. Es decir, mediante la aplicación de estos métodos científicos, elegimos la mejor alternativa entre varias alternativas. ¿Por qué? Porque nuestros recursos son escasos, porque si no, no habría necesidad ni de hacer economía, ¿no? Por esas razones utilizamos este instrumento como es la investigación operativa, ¿vale? La investigación operativa también, o de operaciones, también es conocida como la ciencia o ingeniería de las decisiones. Es decir, con esto tomamos decisiones. ¿Cómo se toman decisiones? Pues cuando ustedes, por ejemplo, se plantean, voy a ir al estadio a ver a mi San José que están jugando en segunda, o voy a ir al cine, o voy a ir a ver la entrada de carnaval. ¿Cuál de esas tres cosas hago? Eso es tomar decisiones. Cada uno decidirá ir al cine, los otros decidirán ir de retiro en su iglesia, los otros decidirán ir al estadio, los otros decidirán ir al carnaval. ¿Se dan cuenta? Es una
cada uno toma su propia decisión. Ahora, obviamente, esas decisiones dependen de otras variables. A ver, depende, por ejemplo, de cuánto dinero tengo. Si tengo dinero, digamos, suficiente como para ir a un cine, pues tal vez vaya al cine o tal vez me vaya al estadio. Casi las entradas deben ser similares. Pero si solamente tengo, por decir, 50 lucas, puedo ir al cine o puedo ir al estadio. Pero si quiero ir a la entrada del carnaval, no creo que 50 lucas me alcance. Se dan cuenta, hay otra variable que está incidiendo en mi decisión de ir a una u otra alternativa. Hay variables que van a incidir en nuestras decisiones. Entonces esas variables tenemos que analizarlas, ¿no? ¿Qué variable está definida? Mi variable ingreso, es decir, mi dinero. Puede haber otra variable que no sea precisamente el dinero. Pues estoy en pos de negrear, conquista. Pues no creo que me sirva mucho para negrear el estadio, ¿no? Tal vez el cine me va a servir para eso, pero no el estadio. ¿Se dan cuenta? Es otra variable que está incidiendo en mis decisiones. Y así podríamos hablar de 10.000 cosas, claro, cuando hablamos de eso a nivel personal, pero a nivel empresa, a nivel microempresa, a nivel unidad productiva, a nivel economía, ya las variables son un tanto más complejas, ¿no? ¿Qué voy a producir? Voy a producir pollos a la roster, pollos a la canasta. ¿Qué tipo de pollos? ¿Por qué? ¿De qué depende eso? Ahí ya hay que mirar la demanda, pues los determinantes de la demanda, cómo se comporta la demanda, en qué épocas, ya sabemos, ¿no? En microeconomía ha avanzado todo eso. Entonces, la investigación de operaciones está vinculada a esto que se llama toma de decisiones, es decir, voy por una u otra alternativa, un camino u otro, pero en función de lo que me dé los resultados de un modelo. Porque, ojo, que tengo que tomar decisiones para el futuro, no para el pasado. Porque si fuera para el pasado, sería fácil, pues ya conozco, ya sé qué va a suceder, ¿no? En este momento, por ejemplo, ya sé que varios se han muerto con el COVID. Pues si tendría que tomar decisiones para el pasado, pues tendría que tomar precauciones de esto o de la otra índole, ¿sí o no? Para los abuelos, tíos, papás que se han muerto. Pues y ahora, ¿qué tipo de decisiones tomo ahora? Pues para el pasado ya no los puedo tomar. Ya pasó, pues. Ya se murieron, ya está, ¿no? Las decisiones normalmente las tomamos para el futuro, pero las decisiones al futuro usualmente no las conocemos porque no las podemos ver, a no ser que tenga una bolita mágica que dudamos mucho, o qué sé yo, vémelo en Coca, pues, ¿no? Vamos ya aquí, a ver, vémelo en Coca, ¿cómo me va a ir? Eso es una decisión basada en criterios empíricos, ¿no es cierto? No estoy haciendo ver en Coca para ver qué decisión voy a tomar. Con las chicas suele suceder eso, ¿no? A ver, lo voy a casar con este Gil, ¿me va a ir bien o va a ir mal? Vémelo en Coca. Es tomar una decisión, va a tomar una decisión de casarse o no casarse, ¿no? Entonces, en términos de producción, lo mismo, tenemos que tomar decisiones, pero no podemos tomar decisiones, señores, viendo en Coca o en nada, pues que se tiene que tomar decisiones en criterios científicos. Para eso es que la investigación operativa utiliza las matemáticas para tomar decisiones, ¿vale? Es parte de la ciencia económica, si se quiere, pero de una manera interdisciplinaria. Utilizamos la informática, vamos a utilizar algunos paquetitos por ahí, las matemáticas, vamos a utilizar parte de ingeniería, parte de economía. De hecho, la ciencia económica es parte de todo este proceso. Ya sabemos que se ha originado en la Segunda Guerra Mundial. Es una especialidad estrictamente cuantitativa. Todos son ejercicios, todos son números acá. No vamos a teorizar mucho. Últimamente ya no es necesario resolverlos manualmente, los ejercicios. Vamos a utilizar software para esto. Unos 2, 3 paquetitos por ahí que están ya disponibles en el internet. No hay necesidad de comprarlos, nada.
Y por supuesto, vamos a seguir un procedimiento metodológico. Cuando hablamos de metodología, estamos hablando de una forma de hacer las cosas. Esa es una metodología. Por ejemplo, ustedes tienen una metodología para estudiar, ¿no? Y si les pregunto ya, ¿y usted qué metodología tiene? La mayoría me responde, usualmente cuando hago esta pregunta, me dice, ¿cómo estudias? ¿Qué metodología tienes para estudiar? A mí me gusta estudiar con música, ¿no es cierto? Su metodología, pues, ya está. Una metodología es la forma en que se hacen las cosas, ¿vale? Nosotros obviamente vamos a aplicar cierta metodología, por ejemplo, la formulación de un modelo, cómo formulamos un modelo, cómo observamos un contexto real, cómo analizamos nuestros procedimientos, cómo hacemos la solución de estos algoritmos, cómo interpretamos los resultados, porque eso nos interesa. No es nomás cuantificar, sino saber para qué estamos cuantificando, para qué nos sirve, ¿no es cierto? Y bueno, pues con todo eso vamos a tomar decisiones, ¿no? Hay diferentes autores que le han puesto su concepto, su definición a lo que es la investigación operativa. Hay algunos que dicen que es el arte de modelar situaciones complejas. Para otros es la ciencia de desarrollar técnicas de solución para resolver modelos. O para otros la capacidad de comunicar efectivamente los resultados. El objetivo dice que es estudiar la asignación óptima de recursos escasos en una determinada actividad y evaluar el rendimiento de un sistema con objetivo de mejorarlo, con el propósito de mejorarlo. Eso es investigación operativa, es decir, asignación óptima de recursos, asignar óptimamente los recursos. ¿Qué significa asignar óptimamente los recursos? Es decir, de entre varias alternativas, elegir la mejor. Eso es lo óptimo, ¿vale? Otro concepto por ahí que van a encontrar seguramente en sus libros es la aplicación del método científico para asignar los recursos o actividades de forma eficiente en la gestión y organización de sistemas complejos. Su objetivo dice que es ayudar a la toma de decisiones, otra vez. Requiere un enfoque inter y multidisciplinario, ¿no? Generalmente es interdisciplinario. Entonces, la investigación operativa es un método científico que nos ayuda a tomar decisiones en la asignación de recursos, ¿vale? ¿Cómo se operativiza este concepto de asignar recursos? Pues en una determinada realidad. ¿Qué es una determinada realidad? Pues un contexto, lo que vivimos día a día. Por ejemplo, pues si soy panadero, ¿no? Pues mi realidad es que tengo que hacer pan. ¿De qué hago el pan? Pues hago de la combinación de factores de producción como materia prima, como es la harina, factor trabajo el panadero y factor capital, pues mi horno, mi amasadora, qué sé yo, ¿no? Ya está. Los tres factores de producción entran a una combinación entre ellos y el producto sale un pan. Esa es la realidad. Ahora quiero hacerlo de la mejor manera, es decir, no es producir por producir. Puedo estar produciendo un pan que me cuesta, ustedes ya saben el concepto de costo, pues que me cuesta producir, por decir, qué sé yo, pues, 2 bolivianos. Y saben que tengo que venderla a 40 centavos. ¿Qué sentido tiene producir algo que me está costando 2 bolivianos como el pan y venderlo a 40 centavos? Voy a perder unos 60 por cada pan que estoy vendiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es mi realidad. Entonces, es lo que tengo que abstraer, si se quiere, en un modelo, pero no en un modelo tipo maqueta que tienen los arquitectos, porque todo el mundo utiliza modelos, ¿no? Los arquitectos son buenos para eso. Los arquitectos utilizan un modelo que se llama maqueta, y ustedes saben lo que es una maqueta. ¿Para qué el arquitecto hace una maqueta? Porque quiere jugarse, porque se ve bonito, porque en su maquetita, como a las citas puede poner cositas bonitas. No, una maqueta es un modelo. O sea, lo que el arquitecto está tratando de reflejar es cómo se va a ver mi edificio, mi casa.
Entonces me muestra una maqueta, un modelo tal como se vería, obviamente a escala, eso es una maqueta, y me dice, mira, así se va a ver su casa. Si yo le diré, no, la puerta de garaje no me gusta ahí, esta ventana que le has puesto es muy chiquita, puedo hacerla un poco más grande. Aquí ponme 2 ventanas, no me pongas 3, solo 2. Al otro lado quiero 5 ventanas, no quiero una. Esta otra puerta cámbiamela a la derecha, no a la izquierda. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve un modelo. Es lo mismo. En mi realidad económica de producción de panadería, tengo que modelar esto. Pero ¿para qué me serviría hacer, por ejemplo, unos pancitos chiquititos con mi panadería? No tiene sentido. Eso es una maqueta, pero física. Yo necesito un modelo de producción. A la cresta. ¿Y eso cómo se modeliza? No se modeliza precisamente una maqueta como la de los arquitectos. Se modeliza en modelos matemáticos, en el cual vamos a tener variables que inciden en otras variables, es decir, un modelo funcional. Un modelo funcional más o menos tiene estas características. Se los voy a escribir aquí. Acá está. Desapareció. Acá está. Un modelo, por ejemplo, tiene estas características. Funcional. Más sencillito. ¿No? Si ustedes recordarán, para eso me han llevado matemáticas, cálculo 1, etc. Cuando hablamos de este tipo de modelos, tenemos básicamente 2 variables acá, ¿no? Una variable independiente X y una variable dependiente Y o Y. ¿No? Cada vez que X adopte un valor, Y va a cambiar su valor. Es decir, si X vale 1, Y va a valer 1. Si X vale 2, pues Y vale 2. Si X vale 3, Y vale 3. Y así sucesivamente. Entonces, aquí hay un modelo de dependencia en términos de variables, o interdependencia en términos de variables. Este es un modelo matemático a su vez. Entonces, este es el modelo más sencillito, más elemental que tienen las matemáticas. ¿No es cierto? Entonces, los modelos matemáticos tratan de ver una realidad. Es decir, acá, por ejemplo, si la variable Y fuera consumo y X fuera mi ingreso, mi sueldo, entonces cada vez que mi sueldo aumenta, X aumenta en una unidad monetaria, mi consumo tal vez aumente también en esa misma unidad. Ya está. ¿Se dan cuenta? Para eso me sirven los modelos, para ver cómo funciona. Ayer no estoy hablando solamente de mi sueldo como persona, sino estoy hablando de los ingresos de todas las personas. X, el sueldo de todas las personas y su nivel de consumo. Puedo ir vinculando las 2 variables de tal manera que pueda explicar un comportamiento, una conducta de las personas a nivel consumo. O pueden ser estas otras variables, ¿no? Porque no siempre tienen que ser renta consumo. Pueden ser impuestos. ¿Por qué no? Entonces, los modelos sirven para esto. A partir de una realidad, ya por ejemplo en el ejemplo del pan, puedo tener acá la Y que sea pan y X que sea harina en kilos. Entonces, digamos, si tengo X, 10 kilos de harina, ¿cuántos panes hago? Por decir, pues 50 panes. Si aumento X en 10 unidades, ¿cuánto va a aumentar la cantidad de panes? ¿Cuánto va a aumentar? Hay una relación directa en este caso, solo en este caso. Podría ser inversa, proporcional, qué sé yo, escala logarítmica. Los modelos matemáticos son totalmente diferentes, ¿no? Depende del contexto, depende de la realidad. A partir de modelar, analizamos y generamos resultados, obviamente, calculamos esto, sacamos un resultado, e interpretamos y tomamos decisiones. Ya. Si por cada 10 kilos de harina me salen 5 panes, ¿qué pasa si le meto 11 kilos de harina? ¿Cuántos panes debería de tener? Ya, entonces produciremos, o mejor, compraremos tantos kilos de harina, 8 kilos, 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, lo que fuese, para producir una cantidad Y de panes. Eso es tomar una decisión. Voy a tomar la decisión de comprar tantos kilos de harina para producir una Y cantidad de panes.
A partir de ahí tengo otra realidad y sigo dinamizando. ¿Vale? La investigación operativa más o menos tiene esa metodología, esa lógica de mirar una realidad, modelarlo, un modelo matemático, calcular aquello, generar los resultados, obviamente, interpretar lo más importante y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Vale? Si tienen alguna pregunta, por favor, me paran y hacen las preguntas para no ir pasando con dudas, ¿vale? ¿Me están siguiendo, señores, o se han dormido? Sí, licenciado. Sí, Vamos. licenciado. Estoy bien, licenciado. Si tienen alguna consulta, el dato que deseen, me preguntan y ya está. Me interrumpen sin ningún miedo porque no hay que dejar pasar las dudas, ¿no? En el acto hay que preguntar para que no se queden las dudas y yo no olvidarme y ustedes tampoco, ¿vale? Está bien, licenciado. Bien. ¿Cuáles son las fases ahora de aplicación de la investigación operativa? ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cuál es la secuencia lógica que tiene la investigación operativa? Siempre vamos a partir formulando un problema. Obviamente un problema en un contexto de realidad, lo que hemos visto. Entonces, para hacer investigación operativa, lo que tenemos que mirar son identificar mejor o detectar los problemas, algo que esté funcionando mal. Y no siempre porque esté funcionando mal, sino porque tal vez porque queremos mejorar. Ya hemos mencionado que el mercado es una dinámica muy constante y además muy acelerada, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, ni bien está saliendo un modelo de celular, el mes siguiente ya está saliendo otro y otro y otro. La competencia no se está quedando de manos cruzadas. Samsung tiene sus modelos, pero Xiaomi y las otras marcas pues están innovando constantemente. Entonces, Samsung no puede quedarse con su modelito ahí. Ellos también le meten. Su problema no es precisamente el que el producto esté mal o algo, no. Su problema sencillamente es seguir innovando. ¿Cómo? Pues porque la competencia está innovando. Si miran Xiaomi está sacando pues una nueva línea de celulares, pues Samsung tiene que reaccionar al tiro y sacar uno similar u otro mejor, ¿no? Entonces es una competencia, si se quiere, constante. Y entonces el problema no solamente es porque el producto esté saliendo mal, o porque nuestro proceso esté mal, algo esté dañado, no. Formular el problema no siempre es encontrar defectos, sino también encontrar oportunidades, es decir, mejoras. Entonces hay que identificar muy bien esta primera fase, el problema. ¿Qué está mal y qué podríamos mejorar o qué sencillamente vamos a innovar? ¿Cómo están saliendo tus panes? Los pancitos de maravilla. Entonces, no hay problema, todo está bien. No. ¿Por qué pero tendría que hacer investigación operativa si mis pancitos están saliendo bien, todo chévere? Pues, ¿qué estamos? Pues hay que innovar. ¿Cómo eso es de innovar? Porque la panadería del frente ya está sacando, además de los pancitos tradicionales, le están metiendo tortitas, le están metiendo masitas, le están metiendo, qué sé yo. Además los pancitos, los tradicionales especiales, lo están metiendo ahora con, qué sé yo, con otro condimento de queso y ya está. Entonces los clientes se van a ir a esa panadería, pues ya no van a venir a tu panadería. Entonces, no es que nuestros panes estaban saliendo mal, simplemente porque hay que darle mejoras a los procesos de producción del pan, porque, qué sé yo, la competencia está ofertando mejores pancitos. Más aún en pantalones. Si yo estoy produciendo un pantalón jean tradicional o clásico, como le llaman, pues no sé si voy a vender. Los K-Beats me comprarán, son profesores. Pero la gente joven, como son los universitarios, ¿ustedes qué creen que van a comprar pantalones jean clásicos?
Nada, los que son más criticados por sus viejos edades, ¿no? Tan feo te compras ese pantalón, bro. Pero el resto, la mayoría se va a comprar pantalones rasgados. Mejor si ya no hay tela, ¿no es cierto? Entonces es cuestión de moda, es cuestión de... Los jóvenes no son culpables de eso, es cuestión de moda y ya está. Todo el mundo quiere tener pantalón rasgado y ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces el problema no siempre es porque el producto esté mal. Mi pantalón clásico jean está bien, estoy produciendo bien. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no vendo? O sea, hay otro inconveniente, pues es que la competencia ha sacado pantalones rasgados y todos los chicos quieren pantalones rasgados. Por lo tanto, hay que producir pantalones rasgados. ¿Qué hago para eso? Otra vez investigación práctica, ¿vale? La segunda fase, si se quiere, en el segundo paso, pues construir el modelo que mejor represente a mi realidad, a mi contexto. ¿Cómo estás produciendo tus pantalones? A ver, contame. ¿Cómo estás produciendo tu pan? ¿Cómo haces el pan? Ya, vamos a poner una maquetita de cómo haces el pan. Ese es el modelo matemático. No puedo hacer maqueta, ya les decía, como el arquitecto. Pues necesito una maqueta para ver cómo estoy haciendo mis pantalones. Necesito. ¿Cómo lo hago esto? Pues un modelo abstracto de matemáticas. Un modelo lineal, ¿no? Que puede tener 3 factores. Factor materia prima, que es la tela. Factor trabajo, que es el sastre. Y factor capital, que son mis máquinas de coser. Ya. ¿Y cómo se están combinando? Pues si tengo 10 máquinas y solamente un sastre, pues tiene lógica. Si tienes 10 máquinas, no mames, tienes que tener 10 sastres, ¿no? Ubícate a ver, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Utiliza tu celular, descárgate la aplicación Google Maps y ubícate dónde estás. Así de sencillo. O si tengo un sastre o mejor, una máquina y 10 sastres, otra vez cómprate Ubicatex, anda a la farmacia, cómprate Ubicatex y toma a ver cómo te va. A ver si te das cuenta que no puedes tener, pues, 10 sastres y una máquina. ¿Para qué vas a pagar sueldos? Si apenas uno va a utilizar la máquina, no tienes más. Los nuevos se van a estar rascando. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que construir en un modelo, hay que interpretar en un modelo. Claro, los ejemplos son muy sencillitos, muy exactos. En un proceso normal es imperceptible, señores. No nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta que si la gente está de más o de menos, ¿no? Ustedes ya han hecho escuelas seguramente en el tesoro universitario, ¿no? Y vamos a estudiar también teoría de colas. ¿Cuántos cajeros hay? Creo que estaban atendiendo 5, 4, 3, no sé. Los que estén atendiendo. Ese es el mejor número de cajeros. Hay que aumentar cajeros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay que disminuir cajeros? Porque el sector puede decir, pero ¿para qué voy a contratar más cajeros si todo el año mis cajeros no hacen nada? Se rascan. Solo en temporada de matrículas nomás se llena eso. Un cajero es suficiente todo el año. El resto tengo que deshacerme. Eso será lo mejor, tener un cajero, tener 2 cajeros, tener 3 cajeros, 10 cajeros. Porque es que están haciendo fila, seguro que protestan ustedes en 1000 idiomas, ¿no? Además no es un rato la fila, hay que ser 3, 4, 5 horas. ¿Qué es lo mejor? O sea, hay que modelizar eso y es imperceptible, ¿no? Y hay otras operaciones así, en todo contexto, en el que no está tan clarito como el ejemplo de las 10 máquinas versus un sastre. O 10 sastres versus una máquina, es un extremo bien clarito. Pero ahí hay procesos de producción en los que no sabemos si realmente estamos en lo cierto o no. En una panadería, bueno, tengo al panadero, tengo al ayudante, tengo al hornero, tengo al vendedor, digamos, 4 personas. ¿Estará bien tener 4 personas? ¿Por qué no podemos tener 3 o 5 o 6? ¿De qué depende? Pues hay que modelizar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque posiblemente el vecino esté con 2 personas y está vendiendo la misma cantidad de panes que nosotros, el mismo producto prácticamente. Y gana más, pues si está trabajando con 2 nada más y produce la misma cantidad, es que algo está haciendo mejor. Nosotros entre 4 no podemos producir, algo estamos haciendo mal. O sea, hay que formular el problema, construir el modelo para ver dónde estamos fallando y mejorarlo.
Si ellos están produciendo con 2, están pagando 2 salarios y yo estoy pagando 4 y estamos produciendo la misma cantidad de pan. No está mal el proceso de producción, tal vez la asignación, y de eso se trata la investigación operativa. ¿Vale? Tenemos que deducir soluciones al modelo, es decir, cuáles son las mejores alternativas, obviamente matemáticas, para poder encaminar muchos recursos, ¿no? Y claro, este modelo va a tener diferentes soluciones, diferentes alternativas, porque es matemática. Es decir, no vamos a ir a hacer la prueba, en otras palabras. No podemos decir, a ver, para que nos vaya mejor compraré 5 máquinas de coser y vamos a ver qué hacen mis 10 sastres. Eso es hacer la prueba, ¿no es cierto? Claro. Por ahí en mano compro mis 5 máquinas, unos $1,000 me voy a gastar ahí sin más motivo, ni voy a vender mis pantalones, un desastre. Para eso es que utilizo modelos, para ir jugando con los modelos. No sé si me dejo entender. Es como el arquitecto, ¿no? El arquitecto, ¿para qué utiliza la maqueta? ¿Para qué nos muestra cómo va a ser nuestra casa? Pues imagínense que lo construya primero. Lo termina de construir y nos dice, aquí está tu casa, ya te lo he construido. Y resulta de que la ventana quería más grande. Házmelo la ventana más grande. Pues tan chiquitita, ¿cómo va a ser así? Y ya, pues te lo hago, no hay problema. ¿Quieres ventana más grande? Te lo meto ventana más grande. Allá quiero 2 ventanas en vez de una. Ah, ya. Va a tener que destruir las paredes, volver a hacer, volver a insertar más ventanas, construir más ventanas. Eso es un costo, señores. Por esas razones el arquitecto utiliza modelos, maquetas, para jugar con la maqueta y luego tomar decisiones. Una vez que ya te gusta la maqueta, ya te lo he cambiado la puerta, el tamaño de ventanas, ahora te gusta, sí, ahora sí, métele, construir y ya está. Ya no hay más vuelta. Lo mismo en los procesos de producción. No puedo estar haciendo la prueba, compraré una maquinita, no, ahora lo venderé una maquinita para ver cómo resulta el proceso. No funciona así. Tenemos que tener modelos, jugar con los modelos. Una vez que tenemos los resultados óptimos, con eso tomamos decisiones. Ya, compraremos el óptimo, es decir, comprar 8 máquinas. Despedir a 2 H y el resto va a ser nomás. Y ya está. Para eso nos sirven los modelos. Por eso hablamos mucho de modelos. ¿Vale? Validamos el modelo, si sirve o no sirve. ¿Cómo sabemos si nuestro modelo está bien o está mal? Pues no hay profesor que les va a decir en ese momento. Es como en clases, ¿no? Van a hacer ejercicio seguramente. Lo primero que me preguntan, ¿está bien mi ejercicio o está mal mi ejercicio? Si yo les digo, sí, está bien, has hecho bien, el resultado está bien, ya está. Todos felices, ¿no? Pero la realidad, señores, cuando vayan a trabajar, su profesor ya no va a estar a su lado, ¿no? Y no le van a preguntar al dueño de la empresa, al gerente, que ¿está bien o está mal? No, los van a botar de una patada, ¿no? Como que clase de profesional usted que me está preguntando si está bien o está mal. Usted tiene que saber si está bien o está mal su modelo o no tiene que saber. Claro, cada uno tiene que saber si está bien o está mal. Ustedes tienen que saber si su tarea está bien o está mal. Ya no tienen que ir a esa lógica. Revísemelo si está bien o está mal. No, ustedes solitos tienen que saber si está bien o está mal lo que han hecho, ¿no? Entonces, a eso se llama validar el modelo. Cada uno tiene que saber validar su modelo. Que a Dios le vamos a decir, ¿está bien o está mal? El presidente sabe, el presidente del Estado sabe si está bien o está mal lo que está haciendo. No puede preguntar, ¿a quién le va a preguntar a su profesor? No puede llamar, ¿está bien o está mal, profe, lo que ha hecho? No funciona así, ¿no es cierto? Él sabe lo que está haciendo, si está bien o está mal, sabe muy bien lo que está haciendo y lo hace. Lo mismo ustedes, señores. Ya no tienen que preguntar, profesor, ¿está bien o está mal lo que usted hace? No. Cada uno tiene que saber si está bien o está mal lo que está haciendo. A eso se llama validar un modelo. Cada uno tiene que saber si su modelo está bien o está mal. A partir de ahí podemos generar unos mecanismos de control para la solución, obviamente, y luego ejecutar, ¿no? Es una forma de ver las fases de la investigación. Pues tanto hablamos de modelo. ¿Qué es un modelo? Pues una representación abstracta de la realidad. Eso es un modelo. Ejemplo concreto, las maquetas que utilizamos aquí. Ya decíamos, nosotros vamos a utilizar modelos matemáticos.
Un modelo matemático es uno que representa, dice, el desempeño y comportamiento de un sistema dado en términos de ecuaciones matemáticas, ofreciendo resultados cuantitativos. Es lo que vamos a utilizar nosotros. Modelos matemáticos. ¿Qué tipo de estos modelos existen? Pues sí, existen modelos determinísticos y probabilísticos. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues en un modelo determinístico, pues las probabilidades o mejor, los datos que conocemos en los modelos determinísticos, pues, o la información que tengamos, de alguna manera son conocidas. Conocemos el comportamiento de las variables en los modelos determinísticos. Por eso son determinísticos. Tenemos un conocimiento pleno de lo que va a suceder. Por ejemplo, pues sabemos cuántos estudiantes universitarios tenemos en la universidad. Sabemos cuántos están en cada aula. Ya los hemos designado. Hablando de las escuelas, sabemos cuántos estudiantes por cada colegio y en qué nivel, primero, segundo, primario, secundario, van a asistir. Por lo tanto, hay que preparar desayunos escolares para estos. Ya tenemos conocimiento pleno de cuántos son. En un hospital, pues sabemos qué capacidad tenemos, cuántas camas podemos disponer, cuántas camas con oxígeno para los pacientes con COVID. Esos son casos o datos determinísticos. Los modelos probabilísticos son totalmente aleatorios. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos probabilísticos conocemos o analizaríamos? ¿Cuántos clientes o cuántos pacientes van a ir a un hospital? ¿Sabemos eso? Pues eso no sabemos, es totalmente aleatorio, probabilístico. Puede ir un paciente como puede ir un 0 pacientes, o como pueden ir 10,000 pacientes. ¿No es cierto? No sabemos cuántos van a ir al hospital. Depende del caso de contagios, depende de muchos factores. Por ejemplo, al mercado de tomates. Mi casera, doña Pascuala, ¿sabe cuántos amas de casa van a ir a comprar tomates a su puesto? No sabe, no conoce, es probabilístico. Puede ir una casera, como pueden ir 1,000, como pueden ir 100, 2, 3, no sabemos. Tiendas Batamanaco, ahí es que está en la Potosí, la Bolívar. ¿Estos saben cuántos compradores de zapatos van a entrar a esa tienda? No conocen. Puede entrar 1, pueden entrar 100, pueden estar haciendo fila, matándose. Son datos totalmente probabilísticos. Hay modelos así, que funcionan así. Y hay modelos determinísticos. Por ejemplo, la programación lineal, que podemos hacer la programación entera, dinámica, inclusive la no lineal. Son casos determinísticos en los cuales conocemos el comportamiento de los datos, de las variables. El modelo de transporte también es determinístico. ¿Por qué? Porque acá conocemos cuáles son las rutas, cuántos kilómetros. Por ejemplo, no va a cambiar el tamaño de kilómetros desde, por decir, somos Coca-Cola, desde Vinto, que tiene su planta ahí, la empresa esta Coca-Cola, ¿no es cierto? Desde ahí hasta mi tienda, por decir que está en el mercado Bolívar, por decir, hasta mi tienda hay una cantidad de kilómetros, hay una cantidad de calles ya definidas que me marcan el ruteo. Ya sé cuántos kilómetros, eso es determinístico, no va a cambiar pues la distancia, ¿no? Salvo que mi chofer piense irse a dar una vueltita negrera hasta el sur, después al norte, después donde sea, ¿no? Si él cumple la ruta exacta, esa cantidad de kilómetros nunca va a cambiar, es constante. Es un dato determinístico, es conocido, ¿entienden? No es aleatorio. Los modelos de redes, sí. En cambio, los probabilísticos, es la programación estocástica, se llama también, o programación dinámica, estocástica. Pues acá los datos no se conocen, en los modelos probabilísticos o estocásticos, pues no conocemos cuál va a ser el comportamiento. Ya les decía, la afluencia de los clientes a un determinado servicio o un mercado. Pues ahí hay que analizar bien.
Por ejemplo, cuando ustedes hagan su tesis, he visto un montón de tesis que hacen en esta gestión de inventarios que llevamos en investigación operativa. Voy a hacer gestión de inventarios. ¿Para qué? El modelo EOQ. Ese modelo EOQ ya extremadamente desgastado está, ¿no? Voy a hacer gestión de inventarios, modelo EOQ. Que el modelo EOQ, por si acaso, es un caso determinístico. Aquí entra. ¿Por qué? Porque se supone que los datos conocemos. Por ejemplo, ya les decía, desayunos escolares. ¿Necesito hacer inventarios? Claro, pues, ¿por qué? Porque ¿cuántos desayunos escolares para todos los colegios de Oruro? Es harto, es bastante. Pero lo bueno es que se conoce. Sé cuántos alumnos hay en el Colegio Bolívar, en el CEA Oruro, que sé exactamente la cantidad de... Los datos son conocidos, ¿no es cierto? Sabemos en cada aula cuántos alumnos hay, cuántas chicas, cuántos chicos, todos sabemos. Por lo tanto, son datos determinísticos. Entonces, ahí está bien, pues el modelo de Q, ahí funciona. Pero si me dicen, estoy haciendo gestión de inventarios, ¿para dónde? Para la distribuidora Tiendas Bata de la Potosí y la Bolívar. Y ahí sabes cuántos clientes van a entrar por día. No sabemos. Entonces, ¿por qué estás hablando de probabilístico si esto es determinístico? Ay, es que me he confundido en su defensa de tesis. Imagínense este tipo de cosas. Varias tesis se han caído así. Entonces, hay que diferenciar entre lo que es un determinístico y un probabilístico. ¿Cuál es la diferencia? Es que en los probabilísticos los datos son totalmente aleatorios, ¿vale? Estocásticos, no conocemos, son todos probabilidades. Probabilidad de que venga a mi tienda, a mi farmacia, un cliente existe. Como que existe la probabilidad de que no venga ni un cliente también, pues 50-50. O probabilidad de que esté llena mi farmacia, desde que abro hasta que cierro, también existe. Como el caso de esta cadena de farmacias que está en la plaza, ¿cómo se llama? Farmacorp. Le hacen Farmacorp, ¿no? Farmacorp, ¿cuánto está vacío? Yo la verdad no he visto sus horas pico. Alguna vez he ido 3 de la mañana y estaba con gente ahí atendiendo. Alguna vez he ido 5 de la mañana y seguía con gente. A las 11 de la noche sigue con gente. En el día ni hablar. La probabilidad de que esté siempre lleno existe. O farmacias donde ni un paciente ha llegado. También existe. Pues todo es probabilidad ahí. No sabemos con certeza. En cambio, en los modelos determinísticos sí conocemos. Sí sabemos. Ahí las decisiones se toman de diferente forma. ¿Vale? Los probabilísticos, vamos a estudiar los inventarios, también está dentro de los determinísticos los inventarios, por si acaso. Vamos a hablar de teoría de colas, es decir, de filas, esas líneas de espera que tenemos en los bancos, en las alcaldías, en la alcaldía, después en la universidad, pues, ¿no? Imagínense, enseñando nosotros esto, aprendiendo de lo lindo. Y en la universidad, como quien dice, en casa de cero, cuchillo de palo, pues tenemos colas inmensas, porque la intención es hacer desaparecer las colas, ¿sí? Para eso estamos estudiando estas cosas. Vamos a poner un poco de teoría de juegos, tal vez cadenas de Markov. Y por supuesto simulación. ¿Existen modelos híbridos? Sí, entre determinísticos y probabilísticos. Podemos utilizar de ambos. De hecho, el modelo de inventarios utiliza ambas cosas, tanto determinístico y probabilístico. Hay que saber diferenciarlos y en qué contexto ocuparlos. Los métodos heurísticos, pues, son soluciones basadas en la experiencia. Un modelo heurístico, pues, se estructura a partir de datos ya que hemos obtenido de anteriores experiencias. Antes, como era ya, en función de esos datos vamos a construir unos modelos, a esto se llaman modelos heurísticos, ¿vale? Los modelos matemáticos usualmente, ya decíamos, se analizan en determinadas realidades.
en el comercio, la industria, el gobierno, en todo contexto la investigación de operaciones puede entrar. En todo contexto, hasta en su vida personal. Claro, en su vida personal, usualmente las decisiones que tomamos son empíricas, ¿no? Cada vez que ustedes toman una decisión, no hacen un análisis costo-beneficio, con números, ¿no? Otra cosa es decir, me sale más barato ir al cine que ir al carnaval, claro. Estás trabajando con números, pero sigue siendo una decisión empírica. Porque no valoras realmente en un modelo matemático qué cosas realmente te convienen, además del componente económico, es decir, del precio de las entradas. Un asiento, por decir, te va a costar en el carnaval 200 lucas. El cine te cuesta 50, pues mirando solamente la cuestión del costo de las entradas, pues puedes tomar una decisión por el cine. Pero lo que no estás mirando en ese análisis, en esa decisión, es el grado de diversión que obtienes en el cine o en la entrada. Pues ahí depende de cada persona, ¿no? Alguien que no le guste para nada los diablos y tonteras, pues seguramente así cuesta 50 centavos la entrada al carnaval, pues no va a ir, punto. ¿No es cierto? Mucho depende del grado de diversión y de la edad además. Los jóvenes normalmente valoran más la diversión, y más en el carnaval, full chupa, full todo. Claro, poco les va a interesar, pero ir al cine te sale 50 luquitas. Es más barato, todo sanito, todo bien bonito y ya está. El joven lo va a tomar 10 veces, lo va a pensar, va a decir, no, prefiero ir al carnaval. Pero te va a costar 200, 4 veces más, no mames. Sí, pero prefiero el carnaval, ¿no es cierto? Prefiero el carnaval. Entonces, esa es una decisión enteramente personal, obviamente, pero si necesitáramos de aplicar investigación operativa a esa decisión, pues tendría que ser un modelo multivariable. Y claro, su modelo multivariable significa varias variables. ¿Para qué? Para tomar la decisión de ir al cine o a la entrada de carrera. Pero es una decisión personal que no sé si vale la pena aplicarlo. Debería de aplicarse cuestión científica, pero no todos saben investigación operativa. Solo ustedes, que son, a ver, ¿cuántos están en mi curso? ¿Cuántos tengo en el curso? Tengo exactamente 50 estudiantes. Listo. Son 50 de todos los jóvenes que estudian investigación operativa. El resto ni sospecha que existe la materia, ni tiene por qué saber. Por lo tanto, no harían su análisis. Ellos hacen análisis empírico, es decir, ¿qué más tener el cine? Yo le meto un cine. O digo, me enchan al carnaval. Pero hay decisiones un poquito más complejas, pues. El comercio, la industria, las empresas, las microempresas, etc. El sistema de salud, por ejemplo. ¿Qué compramos primero? ¿Generadores de oxígeno? ¿O primero contratamos médicos? Pues no nos alcanza para los dos, por eso hablamos de recursos escasos. Pues. Porque si los recursos fueran abundantes, ¿para qué estaríamos hablando de investigación operativa? Contratarlo más, pues oxígeno, médicos, enfermeras, construir ahorita unos 10 hospitales, no pasa nada, hay recursos. No, precisamente porque los recursos son escasos, tenemos que tomar decisiones. ¿Qué va primero? Primero, lo más urgente es una planta generadora de oxígeno, o primero es contratar médicos, o primero es contratar vacunas, comprar vacunas, o primero es contratar enfermeras. ¿Qué es lo primero? ¿En qué nos gastamos la poca plata que tenemos? Alguien dirá, pero un poquito de todo, pues de todo le meteremos. Pues, ¿cómo es un poquito de todo? O sea, un hospitalito más vamos a construir, además del Corea, o 2 hospitales más en vez de 10, o una sola planta general de oxígeno, o 10, o 2 plantas de oxígeno. ¿Cómo es de todo un poco? ¿Qué significa eso? Explicado. Como verán, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Acá nos dice, con suerte estoy acabando de construir el hospital Corea y equipando, y tú ya me estás pidiendo otro hospital. No mames, no. Yo no saco plata para eso. Con suerte estoy teniendo un médico que atienda
Estos pacientes de COVID que se han ido a chupar sin barbijo, sin nada. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Contrato más médicos, más enfermeras. ¿Qué es lo más urgente? Ponemos planta generador de oxígeno. ¿Qué hacemos? Con este carnaval les va a ser el resultado. Y le vamos a echar la culpa al gobierno. El gobierno no te ha dicho que vayas a chuparte, pues no te ha dicho que vayas a hacer. Pero igual le echamos la culpa al gobierno. Entonces, mucho. Pues, esa es la realidad, ese es el contexto. Y en ese contexto tenemos que tomar decisiones, obviamente. Y ahí está el decisor, pues. El decisor, ¿quién va a ser? El gerente del hospital, el alcalde, el vecino, la junta de vecinos, son un montón de actores, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que modelizar esto, y ahí entra la investigación operativa utilizando instrumentos estadísticos, matemáticos, probabilísticos y otros métodos cuantitativos que nos ayudan a resolver estas cosas, ¿no? Para eso estamos estudiando. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito? Tomar decisiones, ya hemos dicho eso. ¿Para qué estamos estudiando investigación operativa? Para tomar decisiones. ¿Cómo tomamos esas decisiones? Pues planteándonos un problema, formulando un problema, construyendo el modelo. El modelo tiene que asemejarse a la realidad lo más que se pueda. Obtenemos los datos, esto ya un poquito más detallado viendo. Solucionamos el modelo con esos datos, validamos el modelo. Análisis de sensibilidad, ¿esto qué significa? Traducido al castellano, este análisis de sensibilidad significa ¿qué pasaría si? Eso significa análisis de sensibilidad. Por ejemplo, pues voy a utilizar, estoy decidiendo, de acuerdo a mi modelo, utilizar, qué sé yo, 10 kilos de harina para producir 50 o 100 panes. Pues, ¿qué pasaría si aumento una máquina más o un horno más? ¿Eso mejora, empeora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si contrato un paradero más? ¿Qué pasa si despido a uno de mis habitantes? ¿Qué pasa si aumento un kilito la cantidad de harina? ¿Qué pasa si? Eso es análisis de sensibilidad, ¿vale? Y luego interpretamos los resultados, obviamente. Tomamos decisiones y seguramente vamos a identificar nuevamente mejor. ¿Por qué? Porque la dinámica es así, pues porque el vecino ya está mejorando sus panes, ya tiene más clientes. Nosotros automáticamente tenemos que reordenar nuestro proceso productivo y formular un nuevo problema, nuevo modelo, y otra vez, un ciclo al final se vuelve. La secuencia lógica, el algoritmo para esto es análisis del problema, y habíamos dicho, planteamos una hipótesis. La hipótesis no siempre tiene que ser como la que aprendemos en metodología de investigación, es decir, una hipótesis de tesis, sino una hipótesis cualquiera, ¿no? Una hipótesis la cual la planteamos todo el tiempo nosotros. Entonces, se recolectan datos en función de aquello, hacemos el algoritmo matemático, la formulación, y experimentamos. Comparamos resultados y ahí decidimos si aceptamos o no aceptamos. Si aceptamos, pues tomamos decisiones. Y si no, pues volvemos a replantear la hipótesis. Y volvemos a replantear. Y volvemos hasta que tomemos una decisión acertada. Bien. Preguntas acá, compañeros.